amigos de HMTV, el canal del Teatro Hilos Mágicos, que en esta serie de programas titulada ¿Cómo se hace?, nos enseñará a realizar y actuar con diferentes técnicas titiriteras. Su simpático e inolvidable presentador estrella, Casimiro Buenavista, es decir, yo seré el guía en esta intrépida incursión por el universo de los títeres. ¡Vamos! Ya llegamos al taller de los títeres y nos acompaña, como es habitual, el director del Teatro Hilos Mágicos, el maestro Ciro Gómez. Bienvenido, maestro. Gracias, Casimiro. Va un saludo especial también para todos aquellos que nos están viendo y acompañando a través de sus pantallas. Un abrazo para todos desde el Teatro Hilos Mágicos de Bogotá. Maestro, ¿qué clase de técnica titiritera vamos a conocer hoy? Bueno, pues hoy vamos a actuar con una técnica muy lúdica y muy sencilla. Se trata del teatro de objetos. Maestro Ciro, ¿y qué es eso del teatro de objetos? Casimiro, nosotros todos cuando niños hemos jugado a animar los objetos de la casa. Con los juguetes también representamos personajes. En esto se basa el programa que desarrollaremos hoy. ¡Qué interesante! Entonces, cualquier figura u objeto que podamos manipular, es decir, manejar con las manos, ¿se convierte en títere? Bueno, no exactamente. No se trata de manipular los objetos de cualquier manera. Tenemos que darles animación, es decir, ánima, alma, vida ficticia a través de la manipulación para que pueda cumplir una función teatral o escénica en general. Y existen muchas familias titiriteras dentro de este gran universo. Están, por ejemplo, los títeres arqueros, que se mueven entre dos bastones largos. En los carnavales son muy populares los títeres gigantes. Otra familia es la de las marionetas checas, que combinan su manipulación con los hilos y con varillas. De otro lado, aparecen en la escena titiritera los humanetes, que combinan partes del objeto animado con partes del cuerpo del propio manipulador. Entonces el titiritero le presta partes de su cuerpo para crear el personaje en conjunto con el objeto. Y así como estas, hay más de 40 técnicas titiriteras que iremos conociendo y presentando en este seriado de programas titulado ¿Cómo se hace?, para que ustedes se motiven a hacer sus nuevos emprendimientos y creen muchas historias. ¿Y la técnica de hoy, maestro? ¿Por qué se llama teatro de objetos? Bueno, Casimiro, algunos titiriteros muy especializados han propuesto hacer una división entre el teatro de muñecos y el teatro de objetos, para aclarar que el teatro de muñecos es el teatro de figuras transformadas para representar ciertos personajes, como por ejemplo unos niños, o puede ser un animalito o una flor. En cambio, en el caso del teatro de objetos, los elementos no han sido intervenidos físicamente, es decir, que no se les ha variado su configuración física. Maestro, no entiendo muy bien. Entonces, ¿lo que se quiere es hacer un teatro animado, pero sin muñecos? Exactamente, Casimiro. Es un teatro de animación, pero sin hacer muñecos todavía. Vamos a usar los elementos tal cual. Acaba de llegar un personaje que es el titiritero invitado al programa de hoy, que es experto en este tema del teatro de objetos y te puede aclarar muchas de tus dudas. Él es el maestro Fabio Correa. El maestro Fabio. Voy a abrir la puerta, maestro. Por aquí, maestro, bienvenido. Hola, Casi, gracias. Hola, Fabio. Hola, Ciro. ¿Qué tal? Bienvenido a ¿Cómo se hace? Es un verdadero placer y un honor tenerte aquí en nuestro programa. Bueno, quiero hacerte una pregunta que son dos. Primero, ¿cómo se llama tu grupo de títeres y cómo aprendiste a hacerlos y a actuar con ellos? Bueno, mi grupo de títeres se llama Fundación Teatro de Títeres Paciencia de Guayaba.
Paciencia por la paciencia que tenemos que tener siempre con las labores artísticas, porque se hizo antes de que existiera el Ministerio de Cultura. ¡Wow! Y guayaba porque es una fruta representativa de nuestro país. Además, el aroma de la guayaba, ¿no? Del El olor de mismo la García guayaba. Márquez. En el libro del 100 años de soledad, él hace referencia a este olor de la guayaba, bocadillos, etcétera, esta comida. Es un perfume maravilloso de la naturaleza. Bueno, y Paciencia de Guayaba, ¿qué obras ha hecho? ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? Bueno, Paciencia de Guayaba ha hecho obras en todas las técnicas, tanto de adultos como de niños. Ha hecho técnicas en sombras, en varilla, en guante, en animación de objetos. Y digamos que el corte de las obras que hemos hecho son obras digamos que obras de carácter histórico, hay otras de carácter étnico. En las de carácter étnico tenemos obras como el Joy del Amazonas, que es una obra que hicimos sobre un mito de la comunidad ticuna, una comunidad que vive en el trapecio amazónico que está en extinción. Dimos una obra que se llama El pájaro de todo canto. El pájaro de todo canto está basada, digamos, en un cuento que escribió Alfredo Banín en el Pacífico, y trata de la parte, digamos, del mundo afrocolombiano. La historia se desarrolla allí. Es una historia que desarrollamos en títeres animados sobre mesa, combinados con sombras y combinados con actores. Y cuéntanos qué más has hecho. ¿Has estudiado? ¿Has investigado? Cuéntanos más sobre eso. Bueno, sí, en cuanto a estudio he hecho, digamos, una formación, en principio una autoformación, pero combinada con una formación académica. Dentro de la formación académica asistí a la Universidad Nacional a una maestría que hay que se llama de Teatro y Artes Vivas. Bueno, y Fabio Correa también ha hecho obras para niños. Recordamos también en La Diestra de Dios Padre, basada en un cuento de Tomás Carrasquilla. Y mucho antes, Fabio Correa participó también con el maestro Carlos José Reyes en el grupo El Alacrán, en diferentes montajes donde también tuvo una participación y una formación como titiritero, ¿verdad? Sí, eso transcurría en el 1970 y pico. Ajá. Entonces allí conformó un grupo de títeres, y la primera obra que yo hice es una obra de Carlos José Reyes que se llama La historia del globito manual. Esa obra, digamos, luego hice otras obras de Javier Villafañe como Vida, Pasión y Suerte de la vecina enfrente, que era en técnica de varilla, y luego hicimos lo del oso que no era oso en sombras, que es una obra para niños, y posteriormente, digamos, empezamos a hacer otro tipo de obras donde mezclábamos y generábamos diferentes técnicas. Maestro Fabio, ¿nos puedes aclarar qué diferencia el teatro de objetos al teatro de títeres en general? Sí, digamos que no hay diferencia. El marco general sería el teatro de objetos. Desde que el individuo, desde que el género humano se relacionó con el objeto al principio de la humanidad, cuando empezó a tallar un hacha o una piedra, ya había una animación de objetos. Si hacemos un salto, como en la película de 2001 Odisea en el espacio, pues llegaremos al computador y llegamos a las herramientas actuales. Y en realidad los títeres, lo que son, es, digamos, la particularidad de un objeto trabajado de forma plástica como una escultura. Esa escultura está, digamos, hecha en función de movimiento para un público. Eso, digamos, que técnicamente son el teatro de títeres. A ver, como para aclararle un poco a los que nos están viendo y escuchando, tendríamos como dos modalidades. Una que es la del teatro de presentación, donde los objetos se animan y se presentan tal cual son sin intervenirlos, y otra que es el teatro de representación, donde transformamos los objetos en personajes que ya conocemos, que pueden ser personajes humanos o de la naturaleza, ¿verdad? Sí. El concepto de presentación es yo me presento desde lo que yo tengo y desde lo que yo soy, desde lo que yo poseo. En ese caso los objetos son lo que son tratados como tal, sin ser representados. En cambio el personaje, el muñeco, tiene una caracterización, tiene una personalidad y tiene un movimiento que lo hace ser personaje. Ay, pues eso hay que verlo. La propuesta se escucha muy interesante. Entonces, manos a la obra, aprendamos a animar objetos y hacer teatro con ellos, y pasemos a ver los materiales y elementos que emplearemos en esta oportunidad. Para este programa especial, en conjunto con Fabio, nos pusimos a buscar elementos que se pudieran manejar fácilmente con las manos, es decir, que se puedan manipular. Wow, maestro, veo que todos son pequeños o medianos para poder moverlos con los dedos y las manos.
¿Qué tipo de objeto nos trajo, maestro? Bueno, pues podemos tener aquí objetos livianos, como por ejemplo es este pañuelo que me saqué del bolsillo, o también hay objetos más pesados, como este hombre solo, que es una herramienta hecha de metal, es muy denso. Tenemos objetos alargados, como es este cinturón, prendas pequeñas de vestir también podemos animarlas, objetos de plástico, un gorrito. O estas tijeras que es metal, o este elemento, digamos, de plástico. Entonces todos tienen, la materia es plástico, y con esta materia puede ser un objeto reciclado perfectamente. Este es, digamos, el material fundamental. Y un material muy importante es el juego y la imaginación y la creatividad, para poder, digamos, mezclar como una sopa estos ingredientes para producir una obra de títeres. Entonces vamos a preparar una deliciosa receta teatral con todos estos objetos para que todos podamos disfrutarla, gozarla y recordarla. Así es, maestro, y yo todo lo miro y lo remiro. Por algo me llamo Casimiro. Bueno, ahora vamos a ver en la compañía del maestro Fabio Correa cómo se hace para darle vida a toda esta serie de objetos y animarnos para hacer nuestra escena teatral. Bien, en este caso no se trata de ponerle a los objetos ojos, nariz, boca, piernas ni brazos. Se trata de este objeto convertirlo en un sujeto dramático para que haga la representación escénica. ¿Cómo lo hacemos? Animando. ¡Ah! Es como un juego de niños, ¿verdad? Los niños juegan con los objetos de su entorno, transformándolos en personajes. ¡Uy, Casimiro! ¡Muy bien! Todo muy bien, Casimiro. Y para que ustedes también lo comprendan fácilmente, vamos a explicarles ahora 8 sencillos pasos que deben tener en cuenta para animar acertadamente sus objetos y, como decía el maestro Fabio, esos objetos transformarlos en sujetos teatrales. El primer paso consiste en elegir una serie de objetos que disponemos sobre una mesa. El segundo paso consiste en buscar la calidad del material. En esa calidad estaría la textura, si esto es plástico, ¿cierto? O si esto es, también si tiene una textura lisa, o si es una textura arrugada, o si es una textura de este material, metálica, como también de esta tijera, o si simple y sencillamente es una textura como en este caso la del cuero, que es la que está manejando Ciro. Y sus colores, ¿verdad? Ay, los colores son importantísimos porque eso también marca una expresión fundamental frente al calor, el frío en el ojo del espectador. El tercer paso consiste en mirar bien el objeto, analizarlo y ver sus posibilidades de movimiento. Por ejemplo, esta herramienta tiene diferentes articulaciones que le permiten moverse de una forma particular, o esta correa tiene una flexibilidad que permite que se mueva de otra manera. El otro paso que debemos mirar es el equilibrio. ¿Qué punto de equilibrio yo necesito para animar este objeto? Es diferente este equilibrio de este personaje al equilibrio de este personaje. La interacción entre los dos en el movimiento me permite una relación para, digamos, establecer conflictos, por ejemplo. El quinto paso consiste en despertar en el objeto sus posibilidades motoras y sensoriales. Es decir, que el objeto pueda levantarse y que pueda desplazarse. En este caso puedo hacerlo caminar en un sentido, en el otro, hacerlo saltar o hacerlo bailar. El sexto paso consiste en las emociones del objeto. Yo puedo hacer que este objeto gire muy rápidamente, o puedo hacer que este objeto esté contento, que esté saltando, y de ahí estoy expresando, digamos, la alegría, o lo puedo hacer caminar cabizbajo para que exprese, digamos, la tristeza. Entonces, depende cómo yo lo relacione, el público va a recoger esa emoción que es fundamental. El séptimo paso consiste en propiciar un diálogo entre el objeto y el animador, pero no un diálogo con palabras, sino un diálogo gestual. Entonces el objeto puede relacionarse conmigo y también con los que están más allá.
Es decir, lo que se busca al final es que los objetos cobren una personalidad propia. Exactamente. Mira, Casimiro, que lo has entendido muy bien. Se trata de darle caracterización, carácter, personalidad. En el último paso vamos a mirar cómo es que yo le presto la voz al objeto. Yo le presto la voz al objeto para que el objeto se relacione con el público. Entonces yo... ¡Ay, qué miedo! Y lo otro sería también el sonido que puede producir el objeto. Y ese sonido es muy importante para que el espectador escuche. ¿Y dónde van a actuar los objetos? Pueden hacerlo en cualquier espacio que les resulte cómodo para ser manipulados. Por ejemplo, en esta oportunidad lo vamos a hacer sobre esta mesa. Y aquí los objetos van a ser movidos, animados con un sentido teatral para que representen los distintos roles que les vamos a asignar. Sí, en el caso nuestro, en la obra de 9448, o sea, del 9 de abril del 48, lo hicimos sobre 4 mesas. Ajá. Los objetos que usamos fueron objetos de ferretería, tornillos, etcétera, etcétera, que animamos porque lo primero que la gente tomó durante el 9 de abril fueron los objetos de las ferreterías. Lo que hacemos es que el público es itinerante, digamos que va itinerando sobre las mesas y va desarrollando actividad, una interacción con cada mesa, que algún público de pronto como que quería meter la mano y digo, no, todavía no. Entonces más o menos como que al final la gente siente que es como muy fácil, digamos así, lo siente muy cercano. Entonces integra al público que se va rotando de un espacio a otro, de una mesa a otra y va viendo una escena aquí y otra allá. Sí, el público y el técnico es parte integral de la acción, no está separado, está metido allí dentro del espacio. ¡Ay! Entonces, el tablero de un juego de mesa podría servir como escenario para hacer el teatro de objetos. Muy buena idea, Casimiro. Por ejemplo, el ajedrez es un juego de estrategia que se aproxima un poco al teatro de objetos. Lo que sucede es que ahí las fichas son movidas solamente para jugar. En el caso del teatro, los objetos, las fichas del ajedrez podrían ser animadas, podría dárseles una función teatral para que puedan realmente cobrar vida y cumplir esa función escénica. ¡Ay, qué bueno! Entonces, veamos una pequeña escena del teatro de objetos. Pues con el maestro Fabio Correa los invitamos ahora, mucha atención, a ver una sencilla dramatización por el teatro de objetos. Atención, señores espectadores, ahora les presentamos en nuestro teatro de objetos la obra Una aventura espacial.
Creo que hoy todos hemos aprendido mucho sobre la animación con esta modalidad del teatro de objetos, ¿cierto, Fabio? Es increíble que de un elemento tan sencillo podamos hacer una obra. Eso es increíble. Maestro Fabio, ¿qué proyectos titiriteros nuevos tiene y qué piensa hacer con el teatro de objetos en su grupo Paciencia de Guayaba? Bueno, tenemos dos proyectos de los que podemos hablar. Una obra que estamos poniendo en escena que se llama El Retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, y un museo, una historia del Museo del Títere en Bogotá, 140 años del teatro del títere. ¡Wow! Es una investigación bien extensa. Entonces todos muy atentos porque podemos aprovechar toda esta nueva oferta cultural que se abre con el teatro de objetos y muñecos. Bien, esta modalidad escénica que tuvimos hoy, la del teatro de objetos, es muy sugestiva y sugerente, pero el reloj nos indica que el tiempo de nuestro programa va llegando a su final. Gracias, maestro Fabio, por acompañarnos hoy. Te deseamos a ti y a todos los titiriteros de Paciencia de Guayaba muchos éxitos. Bueno, sí, yo he estado muy contento, he estado muy feliz. Creo que es un programa muy interesante que efectivamente va a crear en todos ustedes la semilla donde ustedes a través de, en este caso de los objetos, harán sus obras y esos serán grupos que crecerán y de alguna forma el teatro de títeres crecerá en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Que crezca y que se difunda la escena titiritera. Los invitamos a todos ustedes también a seguir viendo nuestro seriado de programas Cómo se hace en HMTV y Los Mágicos Televisión. También pueden venir a vernos actuar en nuestra sede, el Centro Cultural y Los Mágicos, o en los escenarios donde nos inviten a actuar. También pueden encontrar cientos de fotografías y más información sobre los títeres en nuestra página web www.hilosmágicos.com. Allí también pueden enviarnos fotografías y mini videos de sus obras con el teatro de objetos que aprendieron a hacer hoy. ¡Ánimo y manos a los títeres! ¡Hasta un próximo programa! ¡Hasta el próximo!